en la lista oficial que tengo del SIU. Tenemos en el turno, en la comisión de la tarde, una compañera que pertenece a la sección alumnos de la escuela. Y ella nos comentó que, bueno, que había que esperar porque se está iniciando un trámite, o ya se inició el trámite para los que hacen cambio de plan, entonces eso es por vía de un expediente. Por eso es que todavía no están incluidos en la lista. Así que para darles tranquilidad, no sé si han presentado nota o si lo han podido solucionar ya, pero bueno, les quería transmitir que desde la otra comisión, esta alumna que pertenece a la sección alumnos nos informó que, bueno, había que esperar y que eso está en trámite, que lleva un tiempo porque se arma un expediente por cada alumno que pide el cambio de plan. Así que se queden tranquilos que, digamos, eso se va a resolver. ¿Algún comentario al respecto de ese tema o puedo comenzar? ¿O alguna duda de la bibliografía? Sí. Sí, profe, yo estoy en esa condición, digamos, porque yo me cambié de plan. Sí, me habilitaron todo en el aula virtual, pero todavía en el SIU no figuro y no figuro en la lista tampoco. Bien, es esa la información, por eso les quería transmitir que ella nos comentó que se queden tranquilos, que digamos el trámite, si ustedes solicitaron el cambio de plan, se está realizando y bueno, se arma un expediente y bueno, eso lleva tiempo. Están demorando más de lo normal, pero que eso se va a solucionar. Así que se los quería transmitir también a ustedes de la comisión de la mañana, porque fue hablado en la comisión de la tarde y me parece una información importante para llevarles tranquilidad a ustedes, ¿no? Sobre todo. Edgar. ¿Qué tal? Buen día, profe. Yo estoy en las mismas condiciones. No, me preocupa porque no podía entrar, no puedo tener los materiales, bueno, vaya que uno hace un montón de cosas. Pero todos pudieron ingresar al aula virtual porque también había problemas con el aula virtual que no podían conectarse. Todos han podido. Pasamos un compañero o una compañera facilitó un número de teléfono porque es importante que ustedes ingresen al aula virtual porque las actividades son dentro del aula virtual, incluso algunos exámenes los van a tener que hacer en el aula virtual. Entonces, me preocupa sí que no puedan ingresar al aula virtual porque sé que el tema de la lista y de la matriculación se va a resolver, digamos, porque está en trámite, pero sí que ustedes tengan el acceso al aula virtual para que puedan ir trabajando en el aula, descargando el material. Ahora subí el programa del año pasado, que es muy similar al de este año, quizás tengamos un cambio chiquito ahí, pero para que ustedes lo vayan leyendo. El programa 2026 tiene que ser aprobado. Una vez que sea aprobado, lo vamos a subir, pero es muy similar al del 2025. Así que voy a subir al aula virtual el programa para que ustedes lo descarguen y ahí puedan ver el temario completo de lo que vamos trabajando, ¿sí? Bien, eso. Bien, profe, disculpe, una pregunta más. ¿Y con el tema de la asistencia? El tema de la asistencia, bueno, lo hacemos ahora. ¿Quieren? Un minutito, así le damos tiempo a los compañeros de seguir ingresando. En el chat pongan nombre, apellido, número de DNI o ustedes tienen libreta. Así que, por favor, damos un minutito para que eso pueda, para que puedan dejar la asistencia. Y vamos a dar inicio a este encuentro y el día de hoy vamos a desarrollar la segunda parte de la unidad número 2, ¿sí? Unidad que nosotros comenzamos en la clase pasada y que vamos a terminar hoy. La clase pasada la dialogamos acerca de la realidad política, ¿no? En esta clase nos vamos a ocupar específicamente de completar esa unidad que ya venimos desarrollando, ¿no? Y me estoy refiriendo a el tema de la acción política. La acción política, vamos a ver diferentes temas dentro de ella y ustedes pueden ver el temario en pantalla. Vamos a hablar de la acción humana como acción social, vamos a hablar de la tipificación de la acción social, el análisis de la acción social, los elementos de la acción social, el análisis de la acción política, el bien común como meta de lo político, la decisión política, y vamos a terminar con un concepto de acción política y hablando de las interrelaciones entre las ideas, las instituciones y la acción política, ¿sí? Bien, entonces, para esta segunda parte, al igual que para la primera parte, vamos a continuar trabajando con la bibliografía de Artemio Melo, ¿sí? En esta oportunidad, ustedes van a poder encontrar la acción política desde la página
69 a la 143, ¿sí? Bien, es la misma bibliografía, les decía, que vamos a utilizar en las primeras 6 unidades del programa. Entonces, en el encuentro anterior, un poquito para recordar lo que vimos, habíamos hablado sobre la realidad política, ¿sí? Y un poco a modo de síntesis, para refrescar un poco lo que vimos, decíamos nosotros que la realidad se encontraba dentro de algo mucho más amplio, que era la realidad social, ¿sí? La realidad política estaba dentro de esa realidad social, que era mucho más grande, mucho más amplia, ¿no? Esta realidad, decíamos nosotros, que estaba compuesta por hechos y fenómenos que tenían una incidencia política, ¿no? Y por otra parte, encontrábamos dentro de esta realidad también a la persona, ¿no? Luego nosotros pudimos hacer una distinción en 2 planos, habíamos definido el plano interno y el plano externo, ¿no?, de la realidad política. Y también nos habíamos referido a la organización y la estructura de estos 2 planos, ¿no? Luego vimos el orden de subordinación y el orden de coordinación, según nosotros estuviéramos refiriéndonos a un Estado, cuando hablábamos de orden interno, o a una comunidad de estados, si nos referíamos a la comunidad internacional, ¿no? Y por último, habíamos planteado el interrogante de si se podía contar con un Estado mundial donde existiera este grado de subordinación como el que nosotros encontrábamos en el orden interno, ¿no? Y habíamos concluido junto al autor en una respuesta negativa, y habíamos expuesto un poco las razones de por qué pensábamos que no podía existir un Estado mundial con la subordinación que nosotros encontramos en el orden interno. Bien, entonces, nos corresponde ahora analizar o hablar de la actividad o la acción política desde sus aspectos teóricos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde el inicio de clases habíamos mencionado que el objeto de estudio de la ciencia política era la realidad política, ¿no?, conformada por estos hechos, ¿no?, que tenían una incidencia política. Esa realidad política podemos decir que está conformada por acciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de acciones en general, nos referimos a la acción humana, ¿sí? Es decir, la actividad que está desarrollada por el hombre, ¿no? Entonces, podemos decir que estas acciones humanas pueden ser 2 tipos, pueden ser racionales o pueden ser irracionales. Y acá vamos a hacer una distinción que nos trae el libro, que por un lado tenemos a la teoría política clásica, que va a partir de la premisa de que el hombre es un ser racional, ¿no? Un ser racional, un ser pensante, y en consecuencia, entonces sus actos son racionales. Su voluntad va a estar impulsada por el conocimiento del fin, ¿no? Y de allí va a resultar, o vamos a tener la categoría de actos voluntarios que son perfectos, ¿sí? Por el contrario, a los actos imperfectos, ¿sí? Que están referidos al conocimiento imperfecto del fin, ¿no? Entonces, va a generar, ¿sí?, la categoría de estos actos voluntarios imperfectos. Y acá la razón se ve disminuida por alguna pasión, ¿no? Estos actos voluntarios imperfectos son los que, por otro lado, la sociología y la teoría política la teoría política moderna, los van a calificar de irracionales. Esta distinción de racionales e irracionales que realiza Melo, el autor del libro, nos lleva a preguntarnos entonces qué factor determina que una acción política sea política o una serie de acciones se conviertan en acciones políticas. La realidad política, podemos decir que está constituida por una serie de actos humanos que son racionales y son voluntarios, ¿sí? Si la realidad política entonces se entreteje con esos actos humanos, estos actos podemos decir que se exteriorizan como conductas que van orientadas hacia otros. Son actos racionales y voluntarios
que se orientan o conductas que se orientan hacia otros, ¿no? Eso por una parte. Ahora, el autor que aborda la acción social es Max Weber, ¿no? Quien dice, como ustedes lo ven en pantalla, la acción humana se convierte en acción social cuando contiene un sentido subjetivo aumentado que a su vez se orienta hacia la acción de otro sujeto. Y cuando ahí se refiere a lo subjetivo, está referido a que tiene sentido o que va a tener un sentido para el sujeto actuante, para el sujeto que lo realiza. Entonces, la acción se convierte ahí en interacción o convivencia humana. Es decir, la acción es dirigida hacia la acción de otro sujeto, ¿sí? Surgiendo en ese momento lo que se da o lo que se conoce como interacción o como convivencia. Entonces, abordando este concepto de Weber, podemos traer a continuación una tipificación que el mismo autor va a hacer sobre la acción social, donde va a distinguir 4, ¿sí? La acción, la primera que vamos a encontrar es un tipo de acción social que se llama racional con arreglo a sus fines, ¿sí? Y acá la acción está determinada por las expectativas que genera en el actor el comportamiento de otros pares, ¿no? Podemos por ahí interpretar que actuamos nosotros en función de lo que yo espero del otro, teniendo en cuenta también los medios y las condiciones para el cumplimiento de los fines a los que yo estoy, en los fines en los que yo estoy pensando. Es decir, se actúa para lograr un propósito concreto, ¿no? Las consecuencias de esta acción pueden medirse racionalmente. Un poco lo hablábamos cuando nos referíamos la clase pasada al poder de influir, ¿no? Por ejemplo, la influencia de Estados Unidos o la influencia de los coreanos con respecto a la música, con respecto a la moda, ¿no? Entonces, esa sería una acción social racional con arreglo a sus fines, ¿no? Está determinado por las expectativas, esa acción por las expectativas que genera en el actor el comportamiento de otros. Bien, entonces, el segundo tipo que nos trae Weber es el denominado racional con arreglo a valores. Y acá nos referimos a las convicciones, a los valores, a los principios que tiene el individuo y que definen este tipo de acción social, ¿no? Estos valores pueden ser de orden político, de orden religioso. Acá lo que la acción social espera es que se realice un valor, ¿sí? Un valor que se le atribuye a una determinada conducta, ¿no? Y con prescindencia, ¿sí? O sin importar el resultado, ¿no? Sin la existencia de ese valor, la acción carece de todo sentido, porque estamos hablando de racional con arreglo a valores. Puede ser ese valor, por ejemplo, de carácter ético o religioso, ¿no? Podemos pensar, a modo de ejemplo, un acto de beneficencia, ¿no? Donde yo realizo la acción por un valor que tengo, sin esperar como una contraprestación o nada a cambio, digamos, un actuar específico del otro, no espero eso. A nivel mundial, entonces, podemos pensar en la creación de UNICEF, ¿no? Que por medio de ella realiza colectas. UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ¿no? Es una organización que fue creada en Nueva York por el año 1946, a través de una resolución de la Asamblea de la ONU. Entonces, esta organización se empeña en garantizar, ¿no?, la protección especial a los niños y niñas que se encuentran en una situación desfavorable, ¿sí? Son, por ejemplo, víctimas de guerra, ¿no?, de extrema pobreza, ¿sí? Todas las formas que tienen que ver con la violencia y la explotación. UNICEF, entonces, se guía por valores, entre ellos el respeto, por ejemplo, a los derechos, la integridad, la confianza, ¿sí? Esta organización
realiza colectas, como ustedes saben, a lo largo de todo el mundo y no espera en específico una acción de la persona que recibe, digamos, este tipo de beneficios o el resultado de esta acción, ¿no? No se espera que la persona reaccione de una manera determinada, sino que está guiada por el valor en la concreción o planteados de manera inicial. A nivel provincial y nacional tenemos, por ejemplo, la Fundación Manos Abiertas, ¿sí? Que tiene también como misión servir y promover, dignificar a los más necesitados que están en situación, por ejemplo, de calle, mejorando la calidad de su vida y suavizando un poco las situaciones que tienen que ver con la pobreza, con la carencia, ¿sí? O con el dolor o con el padecimiento que tienen, ¿no? Es un trabajo voluntario que está coordinado con programas sociales, también educativos, de salud, ¿no? Es una organización que trabaja para que las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, puedan vivir, puedan crecer y puedan ejercer, puedan envejecer, con dignidad, ¿no? A través, decía, de programas educativos, de salud, de desarrollo social, es que se ven materializadas estas acciones en, por ejemplo, hogares, centros paliativos, centros educativos, ¿no? Que ayudan, digamos, a cumplir con los propósitos que ellos tienen a través de acciones en diferentes puntos del país de Argentina, ¿no? Tenemos acá en Jujuy, me parece que sigue estando, en la calle Senador Pérez, ¿no? Y en Jujuy específicamente tenían diferentes obras, como la hospedería, el acompañamiento a niños, también la promoción, el centro de promoción para mujeres, ¿no? Y a personas también que sufren soledad, ¿no? Entonces son diferentes tipos de acciones que están encaminadas no a recibir una respuesta, sino que están basadas en valores, ¿sí? Bien, eso con respecto a la racional con arreglo a valores. Luego tienen ustedes la acción afectiva, ¿sí? En ella no vamos a encontrar una elaboración racional o reflexiva del actor, ¿no? Sino que esta acción va a estar guiada por estados sentimentales, ¿no? O emotivos, ¿no? Si pensamos nosotros en las emociones, podemos hacer referencia a personas que pueden accionar impulsadas por el odio, por el amor, por el temor, ¿sí? Estas son de tipo afectivas, es la acción afectiva. Luego tenemos, por último, la acción social tradicional, ¿sí? Que tiene como base acá la costumbre, ¿sí? Está establecida en un lugar determinado y lleva su repetición a lo largo de un tiempo considerable, ¿no? Este tipo de acción podríamos nosotros pensar en ejemplos muy cercanos como la Pachamama, ¿sí? Que es una tradición ancestral heredada de los pueblos originarios, ¿no? Celebrada el 1 de agosto, con rituales o celebraciones en su honor, los que se van a extender a lo largo de todo el mes de agosto. Encontramos celebraciones que tienen que ver con la Pachamama acá en Jujuy, ¿no? O el Día de los Fieles Difuntos, o el Día de las Almas, también con una fuerte tradición, ¿no es cierto?, en la provincia, que se manifiesta en expresiones populares y de celebración y en honra a la memoria, ¿no? Entonces, tenemos como ejemplo estas dos costumbres arraigadas a la provincia de Jujuy, ¿no? Esa es la de tipo acción social, de tipo tradicional, ¿no? Luego ustedes van a encontrar la acción prescriptiva y la acción electiva. La primera
la prescriptiva se va a imponer al actor y va a expresarse dentro de un marco normativo que es rígido, ¿sí? Sea como pautas de conducta que están preordenadas o como creencias, ¿no? Y acá el ordenamiento jurídico podemos notar que es esencialmente prescriptivo, ¿no? Las normas prescriptivas son las que indican un comportamiento que debe seguirse, ¿no? Es decir, nos establecen pautas de lo que sería un comportamiento adecuado. Por ejemplo, hacer silencio en determinados lugares, ¿no? Una norma jurídica es una prescripción que está dirigida a un comportamiento o al comportamiento humano, ¿sí? Y está prescripta por una autoridad, ¿sí? Una autoridad que es legal, ¿sí? Por un poder que es legítimo y que tiene la potestad de regular los comportamientos en busca del bien común, ¿no? Entonces, puede conferir derechos, puede asignar deberes, ¿sí? O establecer también sanciones a los individuos o a los individuos que vivimos dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, por medio de ellas es que se rigen las instituciones, ¿no? Contemplando diversos aspectos de la vida social, ¿no? Y de la vida individual también, ¿no? Se plasman en diferentes textos como la Constitución Nacional y como las leyes, ¿no? En el derecho penal, por ejemplo, en este sentido, ustedes pueden ver que si ustedes cometen un delito o realizan determinadas conductas ilícitas, llamadas comúnmente delitos, el sistema les va a asignar consecuencias jurídicas, ¿sí? El ejemplo típico del derecho penal es el que matare a otro recibirá una pena de tantos años, de 8 a 25 años de prisión, ¿sí? Este tipo de acción en este tipo de acción, lo que predomina acá es el grupo sobre el individuo, ¿sí? Y ahí estamos hablando de acciones prescriptivas. En la segunda, que es la electiva, acá, a diferencia de la primera, el marco normativo van a ver que se flexibiliza, ¿no? Dándole al actor, en este caso, la posibilidad de optar o de elegir con libertad, ¿no? Va a ser el resultado de una deliberación, ¿sí? O una decisión, podríamos decir, de cada individuo, ¿sí? Entonces, siguiendo un poco que estábamos en la órbita de lo jurídico, podríamos traer el ejemplo de lo que nos pasa con el derecho civil, ¿no? La aceptación, por ejemplo, de una donación o de una herencia son actos voluntarios, son actos racionales que pueden o no pueden suceder, ¿no? Si yo quiero que suceda, entonces me tendré que presentar, ¿no es cierto?, en el correspondiente juicio sucesorio, ¿no? Y solicitar que se me declare heredero, por ejemplo, y al final del proceso recibiré el acervo hereditario, que no es otra cosa que los bienes que se componen, que la herencia, ¿no? Los bienes que componen la herencia. Bien, hay otro tipo de ejemplos que nosotros podríamos mencionar si hablamos de acción prescriptiva o electiva. Por ejemplo, el derecho a voto, ¿estaríamos dentro de una acción prescriptiva o electiva? ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguien que me... ¿Cómo la pregunta, profe, perdón? El derecho a voto, ¿estaremos dentro de una acción prescriptiva o electiva? Electiva. Electiva. Profe. Electiva, profe. Electiva, No, yo- dicen algunos compañeros. ¿Alguien que piense Profe, distinto? Es Sí. prescriptiva porque es una obligación, o sea, no es algo que yo elijo, sino que es Bien, un deber. bien, ahí estamos. Oh. El voto, como las características del voto en sí, es que es universal, que es igual, que es secreto, que es libre, pero que es obligatorio, ¿no? Todo elector que se encuentre empadronado está obligado a votar, ¿sí? Obviamente hay excepciones, porque ustedes, si son menores de 18 o mayores de 70, están exentos de esta obligación de votar, ¿no? Esto se rige por un código nacional electoral, ¿no es cierto?, que ordena este sistema nacional y establece
procedimientos, requisitos, plazos, ¿sí? Para las elecciones, regula quiénes son los electores, cómo se dividen los distritos, ¿sí? La función que tienen cada uno de estos electores, pero, digamos, es una acción que es prescriptiva porque nos está indicando una conducta, ¿sí? Que nosotros debemos realizar. No tenemos elección en realidad. Bueno, podemos elegir no ir a votar, pero eso nos trae una consecuencia también, ¿sí? Entonces, bien, es una acción de tipo prescriptiva. Una acción social contiene también elementos que son mencionados por el autor, ¿no? Y que ustedes van a encontrarlos explicados más detalladamente en el libro. Acá lo vamos a hacer de una manera un poco más general, ¿sí? Pero ustedes van a encontrar mayor detalle cuando vayan a la unidad que corresponde, que es la unidad número 2, segunda parte, ¿no? Bien, vamos a pasar a los elementos de la acción social, ¿no? El primero de los elementos es el actor. ¿Quién es el actor? El hombre, ¿sí? Es el protagonista de la realidad social en general y en la política en particular, ¿no? Lo habíamos mencionado de este hombre que está atrás de las instituciones la clase pasada y que por ahí quedaba desdibujado, pero es el que, en definitiva, está atrás de las acciones y de las instituciones. Bueno, este individuo es un ser biológico y también una persona socializada, ¿no? Que integra grupos, diferentes grupos. 2 o más actores van a interactuar, ¿no es cierto?, para satisfacer necesidades que están vinculadas con la consecución de fines, ¿sí? Acá voy a hacer una aclaración importante. Cuando nosotros hablemos de la categoría analítica de actor, lo vamos a hacer para utilizar o para designar tanto a la persona como al grupo de personas, ¿sí? Bien, por un lado, entonces, tenemos al actor. Después tenemos la meta, que es el segundo de los elementos. Esta meta posee un carácter abstracto, ¿sí? Esto es, va más allá de lo empírico, ¿sí? Se va a identificar esta meta con ciertos valores que son valores absolutos, como por ejemplo la justicia, la libertad, la igualdad, se identifica con esos valores. Y se va a presentar entonces como una aspiración, ¿sí?, que no se alcanza nunca en su totalidad, ¿sí? Sin embargo, los individuos lo que van a hacer es impulsar sus acciones, ¿sí?, a través de fines, ¿sí?, que van a orientar esas acciones. Pero digamos que la meta es abstracta, ¿sí?, y tiene o se va a identificar con valores: justicia, libertad, igualdad, ¿sí? Eso con respecto a la meta. Ahora, la situación, ¿sí?, es otro elemento de la acción social. ¿Qué es la situación? Es el contexto histórico donde se va a realizar la acción, ¿sí? Las circunstancias particulares, ¿sí?, que caracterizan un momento determinado, quizás una época histórica, ¿no? Es la situación, el contexto histórico donde vamos a realizar la acción, donde se va a dar la acción. Luego tenemos los objetivos, ¿sí? Nosotros vimos que la meta tenía un carácter abstracto, ¿sí? Por esta razón, el actor va a materializar la meta, ¿sí?, mediante objetivos concretos. ¿Cómo se materializa la meta? A través de estos objetivos concretos. Los objetivos de la acción social se encuentran entonces en el campo de lo empírico, ¿sí? Es lo que lleva al actor a pensar en la realización de esa acción social, ¿sí? Me pongo objetivos. ¿Cuáles son los medios? ¿O qué son los medios? ¿A qué se refieren? Son los recursos, ¿sí?, para el logro de esos objetivos, ¿sí? El actor los va a elegir entre varios, ¿sí? Seleccionará cuáles son los más adecuados, ¿sí?, para realizar esos objetivos, ¿sí? Va a realizar una elección de medios para la concreción de esos objetivos. Luego tenemos las condiciones. El actor acá no va a poseer o no va a tener el control sobre estas condiciones, ¿sí? Se presentan en realidad como obstáculos
que condicionan justamente el logro de los objetivos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero realizar una acción, por ejemplo, una copa de leche, y organizo veo cuáles son los recursos y pongan el ejemplo que no llegué, digamos, a tener los insumos suficientes para poder realizar esa acción. O sea, alguien se comprometió una donación, ¿sí? Para que yo pueda realizar esa acción, y esa donación después no pudo ser realizada, entonces ese es un condicionamiento que yo no puedo, digamos, no puedo prever, ¿no? Porque no depende de mí. Entonces se presentan como obstáculos que condicionan el logro de los objetivos. Luego tenemos las decisiones, ¿sí? Son las elecciones que realiza el actor para desarrollar esa acción social, ¿no? Perdón. Los medios dicen. Ya pasamos los medios. Los medios venían después de los objetivos. Los medios eran los recursos que yo tenía para lograr esos objetivos. Perdón. ¿Así fue? Perdón, o yo no me lo salteé. No, me parece que ya lo dijimos. Bueno, no, está bien, profesora. No, está bien. Recapitulemos. Teníamos los objetivos, ¿no? Y luego los medios, que eran los recursos para el logro de esos objetivos. El actor elegía entre varios recursos cuál era el más adecuado para la realización de esa acción, para el logro de esos objetivos. Los condicionamientos después vimos que era que el actor no tenía control sobre estos y que se presentaban de cierta forma como un obstáculo que condicionaba el logro de esos objetivos. Y ahora vamos a ver las decisiones, ¿sí? Son las elecciones que realiza el actor para desarrollar esa acción social, ¿sí? Y acá en la decisión, ¿qué va a tener en cuenta el actor? Va a tener en cuenta los medios, ¿sí? Los objetivos, la situación y la meta, ¿sí? Las decisiones que toma el actor se pueden, ¿sí? Encontrar también influidas por los valores que este trae consigo, ¿no? Pero al momento de tomar una decisión, va a tener en cuenta esto: los medios que tiene, los objetivos, la situación y la meta, ¿sí? Bien, luego nos encontramos con la consecuencia o las consecuencias. Podemos decir, entonces, que aun cuando realicemos o no, o aun cuando se trate de inacciones, ¿no es cierto?, toda acción o inacción tiene su consecuencia, trae aparejada consecuencias, ¿no? Estas consecuencias pueden ser previsibles o pueden ser imprevisibles, ¿no? Estas últimas generan un grado de incertidumbre, ¿no? Pero las consecuencias se dan también en el accionar y también en la ausencia de la acción, ¿sí? En las inacciones. Eso con respecto a las consecuencias. Ahora pasamos a la responsabilidad. Y acá el actor que toma una decisión, todo actor que toma una decisión, le cabe una responsabilidad, ¿sí? Es una responsabilidad amplia que va a comprometer al actor, ¿sí? Y de la cual no se va a poder liberar. Toda decisión le cabe una responsabilidad. Por último, tenemos el marco normativo, ¿sí? Las normas nos sirven para orientar, o le sirven al actor para orientar, ¿sí? Su acción, ¿sí? Porque ejecuta esta acción dentro de un marco normativo que está conformado por valores, por usos, por creencias, por pautas culturales, ¿sí? Por los intereses, ¿sí? Cuando no contamos con este marco normativo, por leyes también, obviamente, cuando no contamos con este marco normativo dentro del cual se realiza la acción, estamos frente a la anomia, ¿sí? Hay un desacuerdo acerca de los valores y ya no se persigue el bien común, ¿no? Hay lo que se llama un quebrantamiento del orden normativo. Bien, ¿hasta aquí estamos? Sí. Sí, profe. Bien. En lo que sigue, vamos, habíamos visto hasta aquí distintas consideraciones sobre la acción en general, ¿no? Vamos a poder referirnos ahora a la acción política en particular, ¿sí? Y la acción política se va a distinguir de otras formas de acción social
porque tiene notas características, ¿no? Una de las distinciones de la acción política está dada por su finalidad, ¿no? Que es mucho más amplia, ya que va a afectar a toda la sociedad, ¿no? Pensemos en que las decisiones que tienen que ver con la paz o con la guerra son decisiones políticas que indudablemente van a afectar a todos los miembros de una comunidad, ¿no? Cada decisión política nos llega, digamos, a nosotros como ciudadanos, el impacto nos llega a nosotros, ¿no? Digamos, a ver, podemos pensar en las acciones económicas que realiza el gobierno, impactan de manera significativa en nuestro bolsillo, en el precio del dólar, o por ejemplo, ahora el bloqueo que realiza Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto?, para impedir, noticias de ahora, ¿no?, le estoy diciendo, para impedir el paso, ¿no es cierto?, de los barcos que van desde o hacia Irán, ¿no?, y que, digamos, que obstaculizan de alguna forma, el paso obstaculiza de alguna forma también la economía, porque los ciudadanos se ven afectados por el incremento, digamos, de los bienes y de los servicios, ¿no? Obviamente, este bloqueo en realidad es solamente para Irán, no afecta en realidad o no obstaculiza el tránsito de otros países, pero sí la comunidad se ve afectada por esa medida, ¿no? Porque es una medida que tiene que ver también con lo político y también con lo económico, ¿no? Entonces, cómo una decisión, ¿no?, llega o impacta o puede afectar a la sociedad que es parte de esa comunidad o que afecta directamente, digamos, o que está cercana o que es parte de ese gobierno, ¿no? Pues nosotros podemos referirnos también a que los actos de los gobernantes, ¿no?, que están en la conducción, ¿no es cierto?, del gobierno del país, configuran la realidad política, ¿no? Pero también encontramos actos, no solamente de los gobernantes que afectan, digamos, a la comunidad, sino actos de los gobernados, y recién lo mencionábamos un poco, los actos que realizan los gobernados, que también realizamos actos políticos, también influyen. Nosotros, cuando nosotros vamos al voto, también influimos, ¿no es cierto?, en el destino de un Estado o de una comunidad, ¿no es cierto? El ciudadano ejerce su derecho a voto y en este acto está realizando sin duda una acción política, ¿sí? Profe, Sí. ¿se podría decir que los sindicalistas serían gobernados o que son también parte de los que toman, bueno, o sea, por supuesto que no son los que toman la decisión, pero en este caso, que influyen en las decisiones? Sí, yo creo que sí, que influyen porque se ejerce cierta presión, ¿no es cierto? Porque, digamos, a ver, se ejerce cierta presión que tiene que ver con la toma de decisiones final, ¿no? La presión que ejercen los partidos políticos también llevan al gobierno de turno a tomar decisiones sobre una y otra, sobre una u otra postura, y esa decisión nos afecta, ¿sí? La decisión final la toma el gobierno de turno, pero no podemos negar las influencias, ¿no?, de los otros partidos o de los sindicatos o la misma presión social, ¿sí? Influencias para que los gobiernos tomen sus decisiones o el actor político tome su decisión. Y obviamente atrás de esa decisión vamos todos nosotros también porque nos afecta en cuanto a las consecuencias de esa decisión. Sí, es una lucha interna también de poderes, ¿no? Que es una puja entre el que está en el gobierno de turno y los que no están, pero esperan atrás llegar en algún momento o volver al poder. Y bueno, mediante acciones, sí, se influencia la toma de decisiones, sin duda. Profe. Sí, ustedes hablan sí, de no. que yo no los veo. ¿Quieren ingresar? Respecto a la política internacional, en este momento, Argentina históricamente tuvo una posición neutral ante conflictos bélicos internacionales, y hoy en día, digamos, tomó parte en este conflicto en Medio Oriente, digamos que nos afecta
a todos los argentinos, y seguramente que todavía no estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Ante esta acción política. Sí, a veces las acciones no traen consecuencias inmediatas, ¿no? Hay ahora una discusión sobre los que opinan, digamos, a favor y en contra. En mi postura es, digamos, que uno no tendría por qué inmiscuirse en esas cuestiones. Es mi postura, digamos, yo no lo veo bien. Pero bueno, no está en nuestras manos y es, digamos, la elección de un gobierno adherir o no, apoyar o no y accionar en mayor o en menor medida en determinados asuntos que sin dudas nos afectan, no creo que a corto plazo, pero a largo plazo para mí sí va a tener consecuencias. En alguna forma nos va a llegar esta, digamos, adhesión del gobierno que tiene ahora o esta nueva postura, que como dice el compañero, Argentina no se inmiscuía en estos asuntos. Pero bueno, lo veremos con el tiempo, cuáles son las consecuencias para nosotros de esta decisión del gobierno de adherir. La verdad que ahora no creo que se vea a corto plazo, pero sí en un tiempo me parece que podemos vernos afectados. Profe, disculpe, sí, ya estamos afectados porque hay un producto para elaborar la nafta en Vaca Muerta, de la cual no está llegando a tiempo, y por eso también el aumento de la nafta. Estamos siendo afectados. Sí, bueno. Yo me refería a otro tipo de impacto. A nivel económico, sí. Pero bueno, es una cuestión de decisión política que por eso nosotros cuando vamos a las urnas es tan importante, ¿no? Y a veces uno va a las urnas y a veces no vota y igual. Vos no votás al que está el gobierno de turno y sin embargo las consecuencias igual te afectan. Es parte de vivir, ¿no es cierto?, en un Estado democrático y en una comunidad. Uno nos llega, nos impacta. No sé ustedes cómo les impacta la economía de este cambio de gobierno, pero sí. A eso me refería, que si estamos impactados, la economía, sube el boleto, sube la nafta, y la nafta es el motor de toda la actividad económica. Claro, sí, seguro, sube la nafta. Lo más llamativo es que sube todo, pero cuando bajan, no bajan las cosas. Ustedes se dieron cuenta que solo subimos y nunca bajamos, por Dios. Eso digo, si baja el dólar, o el precio de la nafta, tendría que eso impactar también en nuestro bolsillo, y no es así. O sea, las cosas no van a... Sí. Profe, disculpe, pero a veces, como dicen, tomar parte en conflictos internacionales por ahí tiene consecuencias nefastas, como lo que pasó en la década de los 90 con el atentado a la AMIA, que me parece que es una consecuencia... Yo creo que los acuerdos también tienen su impacto político y también tenemos consecuencias en la población, como decía las alianzas que realiza el gobierno con otros gobiernos, sin duda no. Sí, veamos un poquito de la historia, los pactos que tenían los gobiernos que estaban anteriores también han tenido consecuencias. Y si es por la suba de la nafta en los gobiernos anteriores la teníamos todos los lunes. Claro. Bueno, hay un impacto, ¿no? Sin duda hay un impacto de las acciones y bueno, con Irán. Las consecuencias también. ¿Profe? Tiene que ver también esto del tema del Estado. Ayer hablaba un poquito del tema del Estado, si nosotros veíamos más allá de todo lo que se pueda decir de las acciones políticas de un Estado, pero el Estado de Bienestar tenía ciertas acciones políticas que ahora este Estado, digamos, es como que se corre de lado el Estado porque le da más énfasis a lo que es el mercado internacional, hacia afuera, digamos, y hacia adentro del interior de la política interna no se está haciendo nada, porque esas acciones políticas que por ejemplo, usted lo ve en la fábrica de cervezas nomás, cuando se hace acá en Argentina, los impuestos salen tan altos que han preferido irse a otro país donde ellos, impuestos les sale menos y las importaciones, traernos todas las cosas de otro lugar a nosotros, a las mismas empresas les sale más económico y nosotros empezamos a comprar importaciones de otro lugar y eso es lo que está haciendo que la industria nacional se pare.
que ya no tengamos trabajo, y entonces ya esas acciones políticas de correrse el Estado, de ya no ser un Estado presente hacia todas las acciones de la comunidad, porque el Estado se tiene que pensar que no solo gobierna a la masa que tiene de producción, o la masa de como veníamos diciendo, lo que son la cúspide de los que tienen dinero, sino que también gobierna otras masas como la clase media, la clase baja, y aún así podemos dividir todas las clases que vienen en sí, ¿no? Y obviamente hoy está pegando fuerte en la clase media en tema de los sueldos, la reforma. Entonces, todas estas acciones políticas que se piensan tienen consecuencias en todos los sectores de la sociedad, porque nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos diferentes sectores y a veces el gobierno favorece solo a un sector y los otros sectores pagan la consecuencia. Ahora, siempre que las decisiones políticas han pasado por las decisiones de la cúspide, o sea, lo que más tienen, ellos nunca pierden, en ninguna forma de acción pierden, pero los que perdemos somos de la clase media para abajo, esa es la clase que más pierde. Y sin olvidar la clase que está empobrecida, vulnerable, la vulnerabilidad social. Cuando nosotros vamos a las urnas, a veces elegimos por descarte. Eso es tan triste, no tener la posibilidad de elegir otra cosa, ¿no? Porque vos vas a las urnas y te encontrás con dos, no sé, Guatemala o Guatepeor. No tener, digamos, más oferta, digamos, para elegir otra cosa. Eso me parece que elegir entre dos partidos nada más es algo que no te deja opción. Entonces, pero, profe, eso también eso también lo decide la masa. Claro, seguro. O sea, ellos ya configuran con quién se van a aliar, dónde se van a aliar, cómo van a hacer, qué van a hacer. Lo que le baja a la sociedad es la oferta, nada más. Y la sociedad tiene que ver a quién apostar, digamos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasa? Nosotros de acá pueden salir otras propuestas. Ustedes están estudiando esta carrera que es tan linda y que seguramente cuando lleguen al final de la carrera quizás muchos de ustedes se dediquen, digamos, a la gestión, a la política, ¿no? Y puedan repensar en estas cuestiones que se fueron planteando a lo largo de la carrera. Casualmente... Vamos a dar... sí. No, bueno, sí, iba a seguir. Casualmente lo que hablaba la compañera, el tema de la parte económica, la parte de la importación y exportación, hoy en día yo estoy viendo que este gobierno, la casta somos nosotros, ¿verdad? Con eso nos vendió un humo espectacular. Este señor, bueno, señor por decir, por no ser maleducado, sí. El gobierno que lleva le desfavoreció mucho a las empresas grandes, empresarios, no a las pequeñas empresas y a nosotros los pobres. Y eso nos está complicando la vida, porque si no, tendría los tractorazos como lo hacían en un tiempo, al campo no lo está tocando. Y eso es verdad, tenemos que pagar, cuando importamos, tenemos que pagar altos precios o mercadería de muy baja calidad. Claro. Así que bueno, eso. Bueno, muchas gracias por los aportes. La verdad que les agradezco porque esto es bajar un poco la teoría a la realidad, ¿no? Que es nuestro objeto de estudio, y siempre agradecida por... Ustedes abran el micrófono, que yo, si me levantan la manito no los veo, pero son valiosos los aportes que ustedes hacen y que ustedes traen para enriquecer un poco lo que nos trae el autor, ¿no? Bien. Vamos a continuar entonces, nos habíamos quedado, habíamos visto estábamos en la acción política y ahora nos toca ver cómo se concreta la meta, ¿sí? La meta, que la habíamos visto como uno de los elementos, habíamos visto que tenía carácter abstracto, ¿no? Que se identificaba con ciertos valores, ¿sí? Como la justicia, como la igualdad, ¿sí? Y que era una aspiración que no se alcanzaba nunca en su totalidad, ¿no? Podemos decir que la meta de lo político se va a concretar a través de los objetivos, ¿no? Que si vamos al ámbito de la política, se puede ver reflejado en planes de acción o en programas, ¿no? Nosotros de estos planes o programas tenemos, digamos, podríamos dar un sinfín de ejemplos en la esfera del derecho interno, ¿no? Conocemos diferentes planes
o programas con los que nosotros podemos estar de acuerdo o no, ¿sí? Y acá nuevamente nos situamos desde la objetividad, desde que requiere el estudio científico, pero que en definitiva concretan la meta de lo político por medio de sus objetivos, ¿no? La teoría de la acción nos requiere que esos objetivos guarden una cierta relación con los recursos y con los medios que nosotros tenemos disponibles, ¿no? Y el tiempo histórico concreto en el cual se plantean, ¿no? En el plano interno, en lo político, el uso de la fuerza, por ejemplo, no implica desconocer la negociación, ¿no? Que se encamina al logro de acuerdos, por ejemplo, que resulta tan importante en la política interna, ¿no? Sobre todo si hablamos en afianzar la paz interior, ¿sí? A través de la diplomacia, ¿no? Lo que es en el plano externo para la seguridad exterior, ¿sí? El control de los recursos políticos, ¿sí? Está desigualmente distribuido entre los actores o entre los miembros del sistema político, ¿sí? Tanto en el plano interno como en el plano externo. Y ello se debe a diversos factores, ya sea de tipo social o de tipo natural. Ahora vamos a ver el tema de la decisión política, ¿sí? Y un poco volviendo a lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, en esta lista de elementos, de la acción social que elabora Melo, ¿sí? Encontramos la decisión política, ¿sí? El actor político, y acá vamos a volver a la aclaración, que puede ser una organización, que puede ser el Estado, ¿sí? Que puede ser una persona o una institución, pero nosotros la vamos a llamar actor, para realizar una acción, ¿sí? Debe tomar decisiones de carácter político, ¿sí? Teniendo en cuenta o realizando una valoración sobre los condicionantes, sobre los objetivos y los medios de que dispone, ¿sí? La decisión política implica una elección entre diversas posibilidades, frente a una situación problemática, ¿sí? Es la ruptura de la deliberación y la elección de los fines, ¿sí? Así como también de los medios, ¿sí? Quedándole al actor por resolver también el interrogante de cómo va a llevar a cabo la implementación, ¿sí? De esta acción, en otras palabras, cómo va a ejecutar esa acción. Es importante acá nosotros entender que cualquier sistema político tiene que contar con una burocracia eficiente y especializada. Lo vamos a ver en la unidad número 5 cuando veamos la burocracia, ¿no? Qué importante es que el sistema, esta burocracia, trabaje, digamos, trabaje en forma concatenada y eficiente para concretar, ¿no es cierto?, o para ejecutar ese objetivo y esa meta. Generalmente la elección a la que el actor se enfrenta se presenta como una dicotomía, ¿no? Aunque puede o no ser así, pero entre dos polos opuestos. Y acá el autor va a poner el ejemplo de optar, por ejemplo, por la paz o por la guerra, ¿sí? Es una decisión que tiende al desarrollo, una decisión, por ejemplo, que tienda al desarrollo o al subdesarrollo, ¿sí? Entonces, se presenta como polos opuestos, a veces como una dicotomía, en la elección de dos polos, ¿no? Entonces, decimos que la decisión contiene generalmente una opción entre alternativas o en forma excepcional, ¿sí? Cuando cuenta con una sola vía de una sola opción, ¿no? Entonces, es una preferencia valorativa, podemos llamarlo, y una disputa, ¿sí? En la elección de los medios, de los recursos, ¿sí? Con los que cuenta, y también ver la oportunidad o no de su realización, ¿sí? Si es oportuno realizarla ahora o la puedo postergar, tengo los medios, pero quizás la oportunidad no es ahora, ¿no? Tengo los medios, todo para hacer, pero hay algo que me está mostrando que la oportunidad no es ahora. Bueno, más adelante, quizás que tenga que ver con lo social, con lo económico, ¿no? Bueno, es una decisión. Finalmente, nosotros vemos el concepto, ¿no?, de acción política, y Melo va a definirlo como un proceso, ¿no?, de la actividad política
que está encadenado a resolver disputas o conflictos mediante decisiones, ¿no? Como consecuencia de ello, entonces la acción política va a ejercer poder, ¿sí? Va a aunar voluntades, ya que como nosotros dijimos, es una decisión con carácter social que va a impactar de manera colectiva, ¿no? Y los actores políticos o la sociedad tomamos nosotros partido, como recién lo pudimos ver, tomamos partido por una elección o por otra, ¿sí? Por ejemplo, la despenalización del aborto, ¿no? Despenalización del cannabis, generan en nosotros posturas contrapuestas, ¿no? La acción política busca siempre influir en la conducta de los demás, que es parte de sus fines y de sus consecuencias. Bien. Profe, ¿no depende también del contexto? También, por eso, dependiendo del contexto, nosotros podemos elegir tomar la decisión o no, ¿sí? Quizás el contexto que tenemos ahora no es el mejor, entonces postergamos esa toma de decisión para que cuando cambie una determinada situación, nosotros podamos llevar a cabo la acción. Entonces. Profe, ahí yo lo pensaba, porque ayer justamente discutíamos el tema del tema de la ley del aborto y esas cosas. ¿En dónde lo discutían, perdón? ¿En qué materia? No, yo lo que pasa es que yo curso, nosotros cursamos Familia 2, lo que es trabajo social, y por ahí lo discutimos más al interior de la familia o al interior de los grupos sociales dentro de la familia, cómo impacta estas decisiones y cómo le cuesta, digamos, hacer la intervención o estas acciones, porque en realidad, y eso es lo que yo le explicaba a los chicos ayer, que muchas veces nosotros podemos bajar directamente al interior, obviamente, porque es la especificidad de la carrera, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que estas acciones políticas ya vienen como ya tomadas para toda la comunidad, digamos, para todo, o sea, es como una decisión para toda, pero que no se está preguntando las particularidades de la zona, la cultura, cómo va a impactar en la familia, cómo va a impactar en su ideología, en cada familia va a impactar de manera diferente, y bueno, y entonces por ahí yo le digo, esa acción política que se toma desde arriba en una política pública, baja a una política social, y al mismo tiempo, cuando tenés que accionar en el campo, te lleva eso es lo que usted habla, que algunos pueden estar a favor, en contra, algunos se dicen, bueno, que sí, nosotras las chicas tenemos derecho a, si queremos abortar, ¿entiendes? Disponer nuestro cuerpo, pero obviamente que esas cosas, yo como le decía a ellos, a veces desde salud se pregunta a la familia también, porque no es solo la adolescente, y a lo mejor la adolescente que no quiere que se sepa la familia, entonces tiene ciertas acciones. Entonces, cuando se respeta a todos los lados, porque obviamente yo le decía, están los derechos de los niños, que está el interés superior, digamos, siempre va a prevalecer lo que diga el niño sobre, ya que tenga el padre que esté a cargo de ello, ¿no? El interés superior, creo que en el derecho, no me acuerdo bien cómo es la palabra exacta, pero yo le decía a ellos que no solamente tenemos que mirar lo que pasa al interior, sino también lo que pasa en estas acciones políticas, ¿sí? En estas acciones políticas que tiene que tomar el Estado, y que el Estado la debe tomar porque son acciones que afectan a toda una comunidad. Sí. Más allá de cómo se baje esa política pública y cómo se aplique en territorio esa política pública. Así. Eso es lo que yo, discutíamos justo ahora, usted con lo que me está explicando, como me abre el panorama más de lo que pasa arriba, y así estamos. Bueno, gracias por el aporte. Bueno, ahora vamos a ver, si quiere, un ejemplo un poco de lo que menciona la compañera. Y lo que vamos a ver, por último, es la interrelación, ¿sí?, que se da entre las ideas, entre las instituciones y esta acción política de la que venimos hablando, ¿no? Melo nos va a decir que hay una coexistencia de acciones políticas y de decisiones, ¿sí? Hay una interrelación
entre las ideas, entre las instituciones y entre la acción política. Va a decirnos que una idea, una acción, expresa una idea, ¿sí? Todas estas ideas podemos decir que pueden llegar a crear instituciones a partir de una acción política, ¿no? Estas ideas se refieren a la organización de las instituciones políticas. Melo va a partir de la premisa de que en realidad toda acción, ¿sí?, que desarrollamos en la realidad social, en la realidad política van a expresar una idea de fondo, ¿no? Toda acción que un actor político realice dentro de la realidad social en la que se encuentra inmerso va a expresar una idea, ¿sí? Esa acción vimos que tenía un objetivo, que buscaba un fin, que tiene una consecuencia y también una responsabilidad, ¿sí? Esa idea va a sostener a esa acción y la va a fundamentar. Entonces, la acción no solo es acción por el hecho de producir un efecto, ¿no?, sino que tiene en su interior una idea que la argumenta y que la va a sostener en su accionar. Entonces, como yo les decía, las acciones políticas en particular son la expresión de ideas referentes a la organización de instituciones políticas o al establecimiento, al mantenimiento o a la transformación del orden público. Nosotros pensemos en la realidad en que vivimos, ¿no? Todas las acciones que son específicamente de carácter político sostienen o defienden posturas, instituciones políticas, ¿no? También esas acciones pueden ser impulsadas cuando, por ejemplo, con el paso del tiempo, las instituciones quedan obsoletas y la sociedad las interpela para una revisión o para su transformación, ¿no? Las instituciones son ideas que provienen del pensamiento político, ¿no? Creadoras de instituciones políticas y que son resultantes en realidad de un proceso histórico que muchas veces viene de mucho tiempo, es de larga data, ¿no? En este proceso han adquirido legitimidad estas ideas, ¿no?, a través de acciones que le permitieron su establecimiento, ¿no? Pero el autor refiere que no solo se trata de instituciones del Estado, ¿no?, en los distintos estamentos, sino a las instituciones como marco normativo de aquellas pautas que regulan la convivencia social. Entonces, podemos decir que por ello hay una interrelación, hay una interdependencia entre las ideas, entre las instituciones y las acciones y las decisiones, ¿no? Por eso, cuando yo modifico las ideas, eso va a tener un impacto en las instituciones, ¿no? Y también en la acción política, y lo mismo va a ocurrir si yo modifico la acción política o las instituciones. Son elementos de la realidad política que se encuentran vinculados, interconectados, ¿no? Debemos mirar, en consecuencia, todos los elementos como parte de un mismo sistema que se encuentra conectado, ¿no? Todo conectado. Entonces, por ejemplo, y yendo un poco a lo que decía la compañera, hubo una campaña previa a la sanción de la ley 27610, en diciembre del 2020, hubo una campaña por la despenalización del aborto, ¿no?, que todos en algún momento debemos haber escuchado, opinado, nos informamos, quizás tomamos una postura al respecto y tomando solo como ejemplo este caso, ¿no?, para el debate, se da, ¿no?, un debate en la sociedad, o se dio un debate en la sociedad donde podemos identificar esos tres elementos de ideas, de instituciones y de acción política. La idea de fondo sería eliminar, por ejemplo, el castigo penal que existe por llevar a cabo esta práctica, ¿no?, que antes de la sanción de la ley se la realizaba de manera clandestina. Igual se hacía de manera clandestina, pero que tenía una pena en el Código Penal, ¿no? Entonces esa sería la idea, eliminar el castigo. Las instituciones que existen, sí, déjame que te redondeo la idea, las instituciones, el accionar, y ahí, 2 segunditos. Las instituciones que existen por esa situación, nosotros las podemos definir de distintas maneras, ¿no? Por un lado, la normativa que regula ese tema en la sociedad, que es la acción penada, ante una acción de esa naturaleza, la persona que la realiza es pasible, o era pasible antes de la ley, de un castigo, ¿no? Porque hay una institución que marca que algo está prohibido. Acá, entonces, entran en juego las instituciones. Ya tenemos la idea, las instituciones,
Y luego el accionar político, ¿no? Que existe, y en este ejemplo sería interpelar si esa institución que existe, si esa ley que penaliza se adapta o no, responde o no a la realidad social actual, ¿sí? Entonces, si responde o no a la situación en la que atravesamos en este momento histórico, ¿no? La acción política es una parte o una porción de la sociedad, ¿no? La ejerce una parte o una porción de la sociedad. Los actores políticos lo que hacen es una lectura en base a las ideas, ¿sí? En el sentido de que la penalización, por ejemplo, si corresponde o no ya al bien común, y se plantean o dicen si responde o no al fin, ¿no? Entonces una parte de la sociedad va a llevar a cabo una acción política que es justamente plantear una reforma de una ley que cambie esas ideas y por ende cambie esas instituciones para que se adapten a la realidad actual, ¿no? Es el análisis de lo que podemos hacer. Podemos opinar, podemos tener ideas contrarias, pero digo, se va adaptando y cómo van concatenándose las ideas con las instituciones y con las acciones, ¿no? Mismo con la ley de violencia de género, ¿no? Refiere a una protección integral, pero que se fue, digamos, pensando y adaptando a los tiempos que hoy estamos viviendo, ¿no? Bien, perdón al compañero, es que no quería perder, si cortaba ahí me perdí en el hilo de la idea. Sí, no sé quién es el compañero que estaba hablando. Gallardo, David, o Edgardo, como me conocen. Sí, me llama a mí poderosamente la atención, si bien es cierto, esta es una clase de teoría política de donde uno hay que leer el texto y a tomar atención, pero trae colación en mi pensamiento y en mi idea de poder aportar algo. Que esto del aborto me parece muy mal porque si ustedes han visto en los índices de natalidad en este tiempo en el país, bajó muchísimo. Y si yo pienso hoy solamente en el presente y en la actualidad, como usted lo remarca, considero que está mal. Considero que las políticas de gobierno o de nuestros representantes que los hemos votado o han sido elegidos, están pensando por el momento o están pensando en el futuro de nuestro... Porque nosotros ya nos vamos creciendo, vamos haciéndonos grandes, vamos madurando y en un momento nos vamos de este mundo. Y pensar que en otros países están deseando... Me he enterado que en España y en países europeos la natalidad es cero casi en algunas ocasiones. Y esto del aborto crea mucho, para mí, en mi opinión, falencias de políticas de Estado, políticas de gobierno, así como el... Me gustaría preguntarle a la compañera, o si está escuchando, ¿qué piensa ella que hace el trabajo social? ¿Qué piensa del aborto? Disculpe, profe, pero me interesa mucho eso porque para mí está muy mal. Deberían quedar políticas, así como la imputación a los menores, que me parece una aberración inmensa con eso. Sí, ¿no? Sí. Si quiere la contestación. La base del cambio, digamos, en la ley estaba fundamentada sobre todo porque clandestinamente, o sea, no es que esto no existía, clandestinamente había muchas muertes por la práctica del abuso clandestino, del aborto clandestino. Entonces, para evitar, digamos, que esas prácticas se lleven a cabo en lugares que no tenían condiciones y en donde muchas mujeres morían, es que se implementa esta ley para que esa práctica se realice de forma adecuada, en los centros adecuados, en hospitales, donde se pueda de alguna forma garantizar, digamos, la vida de esa persona que se realiza la práctica, ¿no? Más allá de eso... Sí, más allá de eso, la baja de la natalidad también tiene que ver con una cuestión de cambio en la misma sociedad. Usted fíjese que antes las familias tenían 4 o 5 hijos. Hoy muchas personas deciden no tener hijos y otras deciden tener un solo hijo. Entonces, yo que trabajo en una escuela primaria, se lo puedo decir que antes teníamos, o cuando yo iba a la primaria, tenía 44 compañeros conmigo en mi grado y eran 2 grados. Hoy las escuelas
en la generalidad tienen 20 alumnos, 16 alumnos, pero tiene que ver con múltiples factores la baja de la natalidad. Pero, profe, disculpe, acótalo un segundito, unas 2 palabras. Pero ese por políticas que el gobierno no hace, ¿qué hace? Me estaba enterando en la noticia que en Caspalá, o sea, Suque, están tomando tierra porque la gente, ¿qué hace? Baja de los cerros, se va a las urbes, a las ciudades pobladas para conseguir un medio de trabajo, porque si las políticas llevaran, descentralicen todo, ¿sabes? No tendríamos tantos alumnos acá. Si hay escuelas rurales que tienen 5 o 6 alumnos, y usted como maestra lo sabe. ¿Qué tienen que hacer los chicos? ¿De dónde sos vos? Acá no pasa en Capital. La gente de Ocloya se viene a San Salvador, bueno, acá a la urbanización, para tomar clase. Entonces todo es un combo de cosas que las políticas de gobierno, no hablo de hoy, esto viene de hace años. Yo tengo amigas profesoras que dicen, che, me tengo que ir a Ocloya, acá se me fue a Escalera. Se tiene que venir a San Salvador porque no hay profesores, no designan, y ahora con el tema de educación, pero bueno, gracias, profe, me gustaría escucharle a la compañera, disculpe. Sí, si la compañera quiere abrir el micrófono y expresarse, bienvenido. Profe, yo quiero decir solamente una sola cosita antes de que la compañera continúe. Disculpa que te moleste, Fabiana. Con respecto al tema de las políticas que estaba diciendo Edgardo, de que deberían de haber acá en Argentina, les recuerdo que prácticamente Corea del Sur, uno de los países asiáticos más desarrollados que existe, implementó varias políticas, digamos, para poder incentivar a su población a tener hijos, pero sin embargo no está teniendo un resultado. Porque es que dentro de todo se dio esto, que es algo también de que se terminó hablando en otra de las clases del año pasado en instituciones, debido a que la presión social que hay hoy en día es mucho más fuerte de la que existía hace 50 años. No solamente eso, sino también que la competitividad que hay laboralmente es mucho más grande que lo que había en esos entonces. Entonces, prácticamente, al final, para también cerrar con mi idea, por más de que hubiesen políticas como para poder ayudar a incentivar la natalidad, pueden que no sean completamente efectivas por el tema de que, literal, tenemos que estar arrancándonos los cabellos entre nosotros para poder tener un puesto de trabajo que realmente pueda sustentar no solamente a ese niño, sino directamente a todo el hogar. No sé si me explico. Sí. Las condiciones económicas, cómo nos afectan también en la planificación familiar, ¿no? No comparto con la compañera. ¿No comparte o sí? No, nada. Nada. Bueno, Ricardo, creo que vos ya dijiste tu postura, estaría bueno que dejes hablar al resto de las compañeras. Está bien. Esto no es, digamos, cada uno expone sus ideas, puedo compartir o no. Cada uno tiene la posibilidad, el derecho de expresar su idea y puede estar de acuerdo o no. Por eso no perdamos la objetividad, digo, no se convierta esto en un debate de quién Profe, ahí vamos a centralizar un poquito, porque están las ideas individuales que tenemos cada uno de nosotros, y posturas de valores y ideología que cada uno cargamos de acuerdo a nuestras generaciones, porque somos de generaciones obviamente totalmente diferentes, pero también hay un tema, porque yo siempre manejo ese tema de respeto sobre las ideas de los otros. Eso no significa que por ahí la idea de los otros influyan sobre las ideas personales, más allá de que ahora nosotros estamos tratando sobre acciones políticas que impactan dentro de la sociedad, y entonces ahí debemos manejar un poquito la objetividad de lo que nosotros pensamos a lo que pasa en la sociedad, porque si no nos alejamos un poquito de nosotros, no podemos analizar. No nos podemos analizar esa realidad. Siempre va a haber algo nuestro, subjetivo, que nosotros vamos a querer llevar a que sea eso y no otro de lo que se investigue en una realidad social, ¿no? Y eso, bueno, es un poquito para ese lado. Para el otro lado, es muy, como usted dice, estas políticas públicas impactan y genera esta contradicción de ideas y opiniones, y por eso también se generan esos tipos de instituciones que apoyan las marchas, de aquellos que no apoyan. Obviamente nosotros sabemos que se están parando en la parte ideológica, de los valores de la iglesia, la parte conservadora.
¿sí? Porque hay un fuerte marcado del conservadurismo. Entonces, todas esas lecturas políticas que, o sea, ideológicas, culturales, nosotros la tenemos que tener presente y poder mirarla y observarla en esa realidad. Ahora, la acción política con respecto al aborto, las aplicaciones y protocolos que se da en salud, es lo que nos explicaron ayer nuestras profes, que ellas están ahí a la brecha de la campaña del tema ese, digamos. Muchas veces ellos tienen que pensar en ser objetores de conciencia, porque la conciencia corresponde a cada una, a una de las personas, pero si en el caso a ella le llegan familias que realmente quieren hacer el aborto seguro, como se le dice, de acuerdo a la ley y todo esto, ellos tienen que ser como objetores de conciencia y darle lo que la ley le está brindando como protección a esa familia. O sea, porque están ahí en la brecha del campo de la batalla, digamos. Porque vos, si estás ahí y decís, no lo voy a hacer, pasa algo con esa niña, esa adolescente o la niñez, la firma tuya también corre, ¿no? Porque para eso están estas leyes que se regulan, digamos. Ahora, entre que la sociedad y las generaciones han cambiado, o sea, si podemos pensarnos, las familias de antes tenían más de 12 hijos, 7 hijos, y usted se va haciendo un árbol genealógico de cada una de las familias, va a ver cómo las generaciones nuevas optan por no tener hijos, y tiene mucha incidencia lo que dice la compañera, y de las nuevas cuestiones sociales que impactan en la familia, digamos. Entienda su familia como grupo familiar y como todo lo que le acontece en el grupo social, la economía, el trabajo, lo político, lo económico, y todo eso está atravesado en todas estas decisiones. Obviamente, hoy las pibas tienen más conciencia de decir en qué sentido, parándome desde esa postura, ¿cómo es? De decir, bueno, traer un niño al mundo es muy complicado. Claro. ¿Sí? Sí. Pero por ahí no se da esa opción de decir, lo traigo y bueno, vamos viendo la marcha, ¿entiendes? Y por eso es muy controversial eso, pero... Todos estos temas igual siempre generan, digamos, debate y posturas a favor o en contra. Lo que yo no quiero los médicos también, profe. La objetividad también, y que lo sigamos mirando desde afuera, ¿no? Que no, las pasiones no nos invadan y que podamos verlo de manera objetiva. Después, creo que las pasiones nos invaden igual, pero que tratemos de que el estudio sea lo más objetivo posible. Claro, y creo por que ejemplo, Edgardo se refería de todas maneras. Médicos, ¿no, profe? Porque los médicos también dijeron, o sea, los médicos también dijeron, algunos médicos, no, nosotros hemos estudiado para dar vida y no muerte, bueno, y tenés esas dos posturas dentro de la sociedad, o sea, tenés todas esas posturas, digamos. Creo que Edgardo se refería igual a la contención y al acompañamiento. Sí, Federico, te escuchamos. No, creo que el compañero Edgardo se refería más que nada a las cuestiones de políticas públicas que brinden ese acompañamiento y esa contención a las madres y que no sea una primera opción el aborto, digamos. Claro, totalmente. Tienen que recordar que eso ya existe, por algo es que se termina haciendo el tema de la tarjeta alimentaria, el tema también de la asignación universal por hijo, no es que no hay una hay que mirar entonces las políticas públicas, cómo están encaminadas y la forma de mejorar y que se lleven a cabo y que ayuden, ¿sí?, a que digamos, las mujeres también se sientan protegidas. Así como las mujeres, digo las mujeres porque estamos hablando del aborto, pero digo en cada uno de los espacios la protección de los derechos, ¿no? Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado. Un segundo, vamos a... Tengo levantada la mano en toda la clase y no puedo hablar. No, lo dije desde el principio y lo digo siempre. No levanten la mano porque no los veo, estoy en otra pantalla. Ustedes activan el micrófono y hablan y ya está. Pero sí, igual solo quería plantear un tema relacionado al texto y a lo que viene planteando usted. Bueno, así como está la ley del aborto, yo me acuerdo que cuando se aprobó o se estaba sancionando la ley que estaba prohibido fumar en lugares cerrados, no sé si se acuerda, que hubo mucho debate, que la gente, todos decían no, porque hay leyes más importantes, hay cosas más importantes, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver tanto con la acción política, la decisión política y el objetivo de buscar el bien común. En ese momento yo me acuerdo que hubo mucho debate
pero hoy está naturalizado, la gente sabe que no tiene que fumar en lugares cerrados, sea locales, bares y demás. Y yo creo que, bueno, parte de eso, ¿no? Yo creo que cualquier persona que nosotros elegimos para que nos represente va a buscar el bien común y tratar de generar acciones, leyes que beneficien a las personas. ¿Qué es la meta de lo político? Lo dijimos desde el principio, digamos, es el bien común. Entonces, a eso tienen que ir orientadas las acciones, al bien común. Bien, bueno, dejo de presentar, me voy a correr de acá un poquitito. Bueno, entonces, acabamos de ver la unidad número 2, la segunda parte. La clase que viene vamos a ver la unidad número 3. Les voy a dejar subido el Power de la unidad número 3. Usamos la misma bibliografía. Después de la unidad número 3 viene el trabajo práctico. Seguramente la clase que viene ya van a tener subido el trabajo práctico. Lo resuelven en forma individual y se sube al aula virtual. Entonces, les recomiendo que, por favor, practiquen en el aula virtual. Mírenla, chusmenla un poquito, qué herramientas puedo utilizar del aula virtual y nos vemos la clase que viene, ¿sí? Que estén bien, que tengan un lindo fin de semana.